Un cordial saludo. Estamos acá en la Universidad de Oregon, en el Main Campus. Yo soy Andrix Leal, estudiante del doctorado en español aquí en la Universidad de Oregon. Y estoy con mi compañera Alexa Smith, quien es estudiante de maestría en el programa de español aquí en la Universidad de Oregon también. Estamos reunidos porque queremos conversar un poco, compartir algunas ideas, plantear algunas inquietudes intelectuales que tenemos. Y este podcast tiene dos razones de ser. La primera, la inquietud intelectual de abordar temas de actualidad latinoamericanos. Y en segundo lugar, porque es el resultado de un diálogo académico intelectual que hemos tenido hace un par de meses con nuestra querida profesora Annalisa Taylor. Y básicamente lo que queremos es hablar del Estado en América Latina, ¿sí? Y cómo el Estado copa todas las esferas de la vida social, pero lo novedoso de este diálogo es que queremos hacerlo no desde la visión tradicional, disciplinar de la sociología o las ciencias políticas, sino desde un ángulo distinto, que en este caso sería el ángulo del cine y la literatura. Entonces, básicamente vamos a hablar de eso. Lo que queremos en este podcast es abordar el Estado a través del cine y la literatura, eh, tratar de entenderlo como una presencia muy fuerte cuando se trata de reprimir o de sofocar la protesta y la movilización social y ciudadana, y como una ausencia o una gran ausencia cuando se trata de garantizar derechos básicos y proveer servicios para la ciudadanía en general, especialmente para los grupos más desfavorecidos, por decirlo de esta manera. Entonces, como se concluye aquí, lo que vamos a hablar es del Estado. Y del Estado, que es un tema siempre importante, siempre actual y siempre inquietante para América Latina, aunque no estamos en América Latina, pero estamos muy interesados en abordar esto. Entonces, para eso vamos a analizar básicamente materiales de cine, como decía, de literatura. Vamos a hablar de la película Roma, una película muy famosa que ha sido objeto de muy buena crítica en el mundo cinematográfico, eh, que ha ganado muchos premios, de hecho, y que nos tiene que decir mucho a efectos de estos temas. La segunda es la película Rojo Amanecer, una película no tan reciente, pero que sigue siendo muy relevante a efectos de esta discusión. Y también vamos eventualmente a hacer uso de herramientas literarias y teóricas, como el cuento Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, y también otros conceptos teóricos que tenemos bajo la manga. Sí, hablamos de cine, pero también hablamos de teoría. Nos gusta la literatura, pero también nos gusta las ciencias políticas, la historia y la sociología. Entonces, con esta introducción, quiero que comencemos nuestro diálogo, Alexa. Y entiendo que tu formación como en el área de las ciencias políticas te ha inquietado bastante en estos temas, y además tu condición de mujer y estudiosa del movimiento feminista te inquieta sobre el tema de la visión patriarcal del Estado. Entonces, lo que quería era preguntarte cómo funciona esta idea del abandono paternal como una metáfora del Estado que se va o del Estado que no está, el Estado ausente, en otras palabras. ¿Cómo funcionan ambas películas? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, es importante decir que ambas películas enfocan en una familia que está alrededor de un masacre. Roma, en la masacre de Corpus Christi, y también Rojo Amanecer sobre la masacre de Tlatelolco. Y es interesante que al primer de ambas películas vemos una familia completa, que todos están como feliz y grande y lo que sea. Y muy pronto, como en las primeras 20 minutos, el padre
abandona. Y es una familia tradicional, Sí, además. Está claro. el papá, Ajá. proveedor, está la mamá, están los hijos que se Ujú, sujetan y todo. Que es interesante para mí es en el establishing shot de Roma, es como un círculo de la casa y vemos que hay dos mesas para comer, uno que es muy formal y uno que es más informal como para el desayuno o lo que sea, y también que hay librerías. En cada cuadra hay un montón de libros, hay un montón de librerías. Vemos que el padre en Roma, que se llama Antonio, no encaja en la casa. Es que él es demasiado grande, demasiado fuerte, no... Es como, porque es la casa de su suegra, no encaja en la casa, porque vemos esto desde la metáfora del Ford Galaxy, Ah, sí. que es un coche... Siempre está incómodo Antonio en la casa. Siempre se Siempre. quiere ir. Ajá. Está y se quiere ir Ajá, rápido, ¿no? ajá. Y creo que es porque Antonio es incómoda en la casa porque es demasiado grande, es demasiado tratando de ser alguien que no es. Tratar de ser alguien más, quizás, más estadounidense debido al Ford Galaxy, más... Sí, es una representación colonial que aparece Sí. allí, ¿no? O sea, el hombre moderno, el Ajá. hombre proveedor, el hombre que, digamos, domina la tecnología, Sí. porque además hay un performance, hay una escena en la película donde Antonio entra en un garaje bastante pequeño, donde, como dices, el Ford Galaxy no entra, pero él tiene todo un ritual, ¿no? Sí. Retrocede, frena, Ajá. ¿sabes? Vuelve a entrar y busca la manera sí, de que el carro quepa dentro de un estacionamiento muy pequeño, y esa es una idea bien interesante, ¿no? De cómo, pero creo que lo más valioso de todo lo interesante que estás diciendo es cómo Antonio aparece poco en la película. En Roma aparece poco, aparece por momentos y se va. Es porque conocemos a Antonio más por su ausencia que la presencia. Y eso tiene gran efecto, sino por la mamá, pero más en los niños. No directamente, pero es interesante para mí en que al momento que llega el papá a la casa, los niños actúan bien. No gritan, no corren, no cada cosa. Disciplina, es un elemento disciplinador, sí. Y cuando Antonio abandona a la familia, no hay estructura, no hay confianza, no hay cada cosa que los niños necesitan para como... De la vida diaria, ¿no? Sí. No hay cuidados, además, porque, digamos, lo que dices es bien interesante, no lo había pensado, pero lo que ocurre en la película es que Antonio aparece como ese elemento, como dice, que disciplina, pero me doy cuenta ahora que Antonio nunca lleva a los niños a la escuela, por ejemplo. No. Antonio nunca los acuesta, nunca los arropa, y ese papel de cuidados lo hace primero una mujer, ¿sí? Que es Cleo, pero no cualquier mujer, sino además una mujer indígena que está en una posición subalterna de servidumbre, casi esclavitud en la familia, ¿no? Claro, Sí. claro. Y por eso yo creo que es muy interesante la manera en que Cleo usa la lengua indígena con los niños. A mí parece que es una manera de quedar viva su tradición, su lengua, y parte es como manera de combatir el Estado, que es el padre. Sí. Una resistencia silenciosa, cultural, ¿no? Exacto. Sí, es una forma de resistencia cultural bien interesante que aparece en la película. Si alguien no la ha visto, invitamos a que vean la película y que luego vean este video, por supuesto. Pero sí, es bien interesante cómo
Antonio está solamente para disciplinar y en cierto modo para castigar también, Sí, ¿no? Porque claro. habla duro, alza la voz, Sí. Antonio, ¿no? Cuando aparece. Pero, de nuevo, no acuesta a los niños, no los lleva a la escuela, es decir, no se encarga de los cuidados, porque en cierto modo está diciendo que es un trabajo femenino y no del padre, ¿no? Sí, construir de eso es interesante para mí en que en los pocos minutos que vemos a Antonio, él está incómodo Siempre. siempre y más con la afección, con el amor, con todas las cosas que junta a una familia. Sí. Y, y es interesante que cuando se fue, la mamá es mucho más agresiva. Ujú. Bueno, y tan ausente es Antonio que de hecho no recuerdo su cara ahora mismo, no recuerdo la cara Ya. de Cleo, la cara de su esposa, de los niños, pero no recuerdo la cara de Antonio, y no estoy Sí. mintiendo, no recuerdo la cara del personaje, ¿no? Y eso me hace pensar un poco es que lo que decimos, ¿no? O sea, Antonio no es un personaje más en la película, no es un personaje inocente, lo que hace el escritor de la película es mostrarnos al Estado en la forma de Antonio, ¿sí? De una persona. Porque él trabaja como obstétrico para el PRI. Sí, además es bastante ilustrativo, ¿no? El contexto mexicano del hombre fuerte, ¿sí? Y no solo el hombre fuerte, sino en el contexto de lo que Mario Vargas Llosa una vez llamó la dictadura perfecta, refiriéndose al PRI y su hegemonía supuestamente democrática, pero que todos sabemos que en realidad nunca fue tal democracia como se pretendía, ¿no? Pero es bastante interesante esto de que Antonio nunca está, no lo vemos, no lo recordamos, y asimismo nos ocurre con nuestros estados en América Latina, ¿sí? Particularmente vengo de un país donde el Estado es eso exactamente, es fuerte para reprimir y está totalmente ausente cuando se trata de proveer derechos, y creo que no es mi país la única excepción, o sea, México es un caso muy representativo de esto, Chile es un caso muy representativo, ni hablar de los países centroamericanos y del sur, ¿no? Entonces, si bien interesante, ¿no? Como esta metáfora aparece en la película, ¿no? Sí, en esta nota quiero preguntarte qué nos dicen estas películas sobre el momento actual que viven las sociedades latinoamericanas en cuanto a derechos de las mujeres y en cuanto a libertades políticas en general. Sí. Qué gran entrada, ¿no? La del podcast. Sí, qué gran inicio, ¿no? Un gran warm-up. Sí, claro. Bueno, creo que esta pregunta está implícita un poco en lo que acabamos de decir, ¿no? Pero si tuviese que hacer un resumen a efectos pedagógicos, creo que diría que estas películas lo que nos dan es una imagen general, o como se dice en inglés, una big picture de lo que son las sociedades latinoamericanas ahora y lo que lastimosamente han sido en el pasado reciente, ¿no? Se dice mucho en las ciencias políticas actuales, o lo que se llama tecnopolítica, que el mundo hoy es un mejor lugar que hace 100 años para vivir. Pero si esta afirmación la llevamos al caso latinoamericano, creo que pierde bastante fuerza en el sentido de que lo que vemos ahora en las sociedades latinoamericanas es un avance de movimientos políticos que están llegando en muchos casos al poder del Estado, que son bastante conservadores, y eso se traduce en una pérdida sustantiva de derechos, ¿sí? Sí. No solo de la sociedad en general, de derechos políticos, sino de derechos básicos, especialmente para el caso de las mujeres, que finalmente son un sector, no quiero decir la palabra vulnerable porque siento que también es bastante controversial, pero sobre todo un sector históricamente muy marginado, utilicemos si es que cabe la palabra, ¿no? Sí. Pero en general, para resumir, esta película lo que nos dice es que las sociedades latinoamericanas todavía están en la lucha por
conseguir un equilibrio democrático y de calidad de vida en general, ¿no? Y en esa lucha estamos en Venezuela, en México y en muchos otros países de Latinoamérica, donde lastimosamente las fuerzas conservadoras están ganando mucho campo. Y creo que aunque estas películas se refieren especialmente al contexto mexicano, tienen o arrojan muchas luces sobre la realidad latinoamericana en general. Sí, estoy de acuerdo. Y lo que es interesante para mí, como mencionas, la sociedad sigue más conservadora en cada paso. Y lo que es interesante para mí es como la ideal de una familia conservadora es una familia tradicional que tiene como papá al cabeza de la mesa. Al mando, sí. Al mando, sí. Pero vemos en Roma que los padres quieren todos los beneficios de estar en una familia feliz y grande y todo. Sin cumplir con sus deberes. Exacto. Con los deberes que eso implica. Exacto. Y ¿sabes qué? Vemos esta como la culminación de esto en las últimas minutos de la película en Roma, cuando la familia va a la playa, así que el padre puede sacar todas sus cosas de la casa y los niños casi se mueren porque no escuchan a la mamá, porque ella no tiene la autoridad del papá. Porque la familia estaba construida con esta idea en mente que el papá es el constigador, es la autoridad, es todo. Y lo que salva las vidas de los niños es Cleo, que está tomando a sí misma el papel de padre. Ella es la... Y eso me hace pensar en dos cosas fundamentales. Primero, este típico caso de los gobiernos corruptos de algunos países de América Latina, que son tan ineficientes para gobernar como efectivos para reprimir, y que a fin de cuentas se hacen las víctimas cuando hay una demanda social, cuando la sociedad se moviliza y los pone contra el paredón, se hacen las víctimas, pero finalmente lo que vemos es eso, pues, hacerse la víctima, pero para asumir sus responsabilidades, pero no para ocuparse de lo que realmente les corresponde, ¿sí? Sí. Entonces, en general, las constituciones políticas de América Latina obligan a los estados a garantizar derechos básicos mínimos, pero prácticamente ningún gobierno lo hace, ¿no? Entonces, y lo otro es esta frase o este eslogan típico de los movimientos latinoamericanos que dicen solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, sí, esto que estabas diciendo sobre Cleo, cuando salva a los niños de ahogarse en la playa, es el pueblo salvándose a sí mismo. Pienso en el caso de los zapatistas, quizás, y en muchos otros movimientos interesantes en América Latina, ¿no? De experiencias de autogestión y todo esto, ¿no? Pero entonces, también me queda la inquietud de un concepto que usas para explicar todo esto y que me parece muy útil para lo que estamos hablando, que es un concepto griego, el concepto de oikos, ¿sí? Sí. Y cómo ese concepto puede ayudarnos a entender o a cambiar nuestra visión de estos dos eventos que representan en las películas la masacre de Corpus Christi en México y la masacre de Tlatelolco. ¿Sí? ¿Cómo este concepto nos ayuda a entender o cómo podemos explicar estas masacres desde este concepto? Bueno, oikos es la palabra griega que significa hogar. Okay. Es la unidad básica, sí. La unidad básica de la sociedad, construida por eso. Y lo que es más como útil para nosotros es que esta palabra tiene una connotación de falta de información, porque está cerrada en la casa. Había una
una tradición en griega anciana que los hombres fueran al que se llama agora. Okay. Agora es como la sociedad afuera. Y los hombres hablan de temas políticos, de problemas de la sociedad y lo que sea, y las mujeres estaban cerradas en casa, en el oikos. Y vemos esta en ambas películas, en Roma y también en Rojo Amanecer, porque nuestro punto de vista como audiencia es sobre el oikos, el hogar. No vemos las masacres en punto de vista de agora, sino en oikos. Y esta demuestra cómo afecta esta violencia por mano del Estado en las vidas diarias de la gente por sí misma. Y eso es porque, especialmente en Rojo Amanecer, no sabemos qué está pasando afuera. Solo sabemos que aquí, adentro, hay sangre, hay niños, hay todo esto que está pasando. Sí, y de hecho en Rojo Amanecer hay algo interesante, y es que la madre nunca sale del apartamento, ¿no? Exacto, Nunca sale nunca. salen los hijos, sale el abuelo, Ujú. cuando tiene que buscar a la niña sale el abuelo, el papá está solo un momento y luego nunca más aparece. Ujú. Pero la mamá siempre está ahí, nunca sale. Ujú. Y pienso que en cierto modo hay un guiño rebelde en Rojo Amanecer cuando la niña, la adolescente de la casa, decide salir. ¿Sabes? Hay un momento donde ella dice, no, yo tengo que salir, y sale en contra de la voluntad de su propia madre. Pero bueno, el hecho claro de la película es que la madre nunca sale. Es decir, la mujer siempre está en los límites del oikos, ¿no? Ajá. Y los hombres casi siempre están en el ágora, Ajá. siempre están afuera, ¿no? Ajá. ¿Sí? Y esto significa que ella solo tiene información desde la perspectiva de los hombres y qué piensan ellos de lo que está pasando en la agora. Sí. Bueno, eso, disculpa Alexa, pero esa explicación está extraordinaria porque siento que es quirúrgica, ¿sabes? Para entender no solo la masacre de Corpus Christi y la masacre de Tlatelolco, sino prácticamente cualquier movimiento social, en este caso de América Latina, o prácticamente cualquier respuesta represiva desde el Estado, porque solemos entender la represión como si fuese indistinta a todos los sectores sociales o los sujetos sociales, pero lo que vemos, basado en esta explicación, es que la mujer recibe una doble porción de represión. Sí. ¿Sí? Porque es reprimida en la calle, porque bueno, efectivamente hay muchas mujeres que también hacen parte de la lucha y la dirigen, muchas veces diría yo, pero además a lo interno tienen otra porción de represión por el dominio patriarcal de unas relaciones que se asumen como normales, pero que no lo son, ¿no? Entonces es muy interesante esto, ¿no? Cómo la mujer es doblemente reprimida, ¿no? Y esta crea un ambiente que vemos en ambas películas, que con el abandono del padre, ella no sabe qué hacer, porque ella confía en su esposa para apoyarte, para castigar la familia, para mandar este barco. Y cuando él no está, ella está completamente como confundida en qué hacer. No sabe qué hacer, es verdad. Porque él ha robado la oportunidad de ser un autónoma. Exacto. Sí, sí, y eso es un desafío inmenso para todos los movimientos alternativos en América Latina, porque uno de los problemas que tenemos y por la cual muchas veces los movimientos sociales no nos convertimos en una opción de poder, y me incluyo porque vengo de esa militancia, es que tenemos un problema de imaginación política. ¿Sí? Mucho se ha dicho también en las ciencias sociales en general
que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Yep. Y esto lo que encierra es la paradoja de los movimientos, ya no tanto de izquierda, porque eh, duele un poco decirlo, pero la izquierda realmente existente en América Latina tiene más cosas cuestionables que... Ambos lados tienen Sí, su... exacto. Pero a lo que voy es que este problema de Sofía sin saber qué hacer cuando Ajá. Antonio se va Ujú. es en cierto modo la representación de los movimientos latinoamericanos alternativos que no tienen un proyecto político claro o que les falta imaginación política Ujú. y terminan llegando al poder y reproduciendo las mismas formas Sí. de dominación de género, de dominación política y terminan convirtiéndose en gobiernos muchas veces nefastos y represivos, dolorosamente, ¿no? Está el caso de Nicaragua, el caso cubano, el caso venezolano y podría decirse que el propio caso mexicano también, ¿sí? Entonces me parece bastante interesante cómo va uno poniendo estas cosas en el microscopio, ¿no? Sí, porque Sí. básicamente estas ideas lo que sirven es como un microscopio para ver más de cerca, ver más claro los problemas, ¿no? Sí, y como mencionas de las zapatistas, Ujú. ellos son un buen ejemplo de cómo podemos mejorar este problema, porque desde el inicio Zapata ha incluido a las mujeres y podemos ver el éxito de Chiapas, que al primero estaba como no súper estable porque de falta de estructura, pero con la ganancia de confianza del pueblo en el SNL. ZLN, Sí. sí, las siglas pues, del movimiento zapatista, sí. Sí. Han construido una sociedad que puede depender en... Que es viable, Sí. es un proyecto de comunidad viable, ¿no? Y también es la misma con Sofía. Cuando finalmente como cortar la cuerda con Antonio y ya. Ella tiene la confianza, la habilidad, la capacidad de mandar la familia, porque todavía ella estaba, tenía la habilidad todo el tiempo, pero con esta cuestión de dónde está Antonio, dónde está mi pareja, no podía, pero sin él. Se arriesgó, sin él se arriesgó. Sí, perfecto. Bueno, hemos hablado mucho sobre cómo el Estado está ausente en ambas películas, pero quiero enfocar ahora más en cómo las películas representan un Estado como máquina represora. Hay mucho que las películas nos dicen sobre el Estado como una máquina represora. En general, porque ambas películas se refieren a dos sucesos históricos bastante lamentables para México y para la sociedad latinoamericana en general. Y básicamente, digamos, en general, las películas lo que quieren es reflejar esto, ¿no? Cómo el Estado es implacable y cruel cuando se trata de reprimir y de sofocar la protesta y la movilización ciudadana, ¿no? Entonces, poco para dar quizá más contexto, la película Rojo Amanecer se refiere a la más famosa masacre de Tlatelolco, ¿sí? 2 de octubre, creo, 2 de octubre de 1968, Sí. Pleno auge del PRI, Partido Revolucionario Institucional, hegemonía absoluta en términos políticos, el PRI estaba gobernando desde 1929, para ese momento tenía casi unos 40 años en el poder, sin alternancia alguna, solo cambiaban de presidente, pero no de partido. Y además en un momento bastante controversial porque era en el marco de unas Olimpiadas que había en México, unos Juegos Olímpicos.
Y bueno, una movilización estudiantil por derechos básicos que piden históricamente los movimientos estudiantiles en América Latina, termina convirtiéndose en una masacre. Y creo que incluso la palabra masacre se queda muchas veces corta, ¿no? Porque hay que ver lo que significa asesinar a más de 400 personas en una sola tarde, ¿sí? En menos de un día, asesinar a más de 400 personas. Es como que lances varios misiles sobre una población, ¿no? Entonces, eso ya de por sí deja ver lo cruel y lo implacable que es el Estado para barrer con cualquier movilización por masiva que sea. Y la segunda es la masacre de Corpus Christi, si no estoy mal, 2 años después, ¿sí? En el 70. 3 años. 3 años después, en el 71, ¿cierto? Ajá. En el 71, de nuevo el movimiento estudiantil se recupera, se recompone, rompe el cerco del miedo y sale de nuevo a la calle a exigir justicia por la masacre de Tlatelolco. Y de nuevo esto se convierte en otra masacre. Es que es terrible, ¿no? Sí. Pensarlo en esos términos, la verdad, es desgarrador, por decirlo menos, porque de nuevo lo que muestra es que el Estado es implacable, que el Estado es insensible y que es un verdugo cuando se trata de reprimir la movilización social, porque es, digamos, el colmo de la represión, ¿sí? Salgo a exigir justicia por una masacre donde no ha habido reparación, donde no ha habido justicia, y luego lo que hace es volverme a masacrar, ¿sí? Sí. Entonces, básicamente, esto es lo que nos dicen las películas y lo hace a través de muchas metáforas, ¿no? Lo hace a través de Antonio, como estábamos diciendo, como el hombre fuerte, ¿sí? Y además el que grita, muchas veces, o las pocas veces que Antonio aparece en la película, sale molesto, ¿no? O sea, Antonio sale bravo, sale diciendo como que regañando a sus hijos, regañando a Cleo, regañando a la esposa, disciplinando a todo el mundo, ¿no? Esa es como una gran metáfora, me parece, de cómo el Estado es una máquina que solo se dedica a reprimir. Y en segundo lugar, una de las que me eriza la piel porque vengo de vivir cosas similares o incluso peores en mi país, es esta representación de los halcones, o lo que se llamó el halconazo, en la misma masacre de Corpus Christi, cómo el Estado no solo reprime con la policía, el ejército y las fuerzas del orden, que son regulares, ¿sí? Y que son legales, sino, legales, pongámoslo entre comillas, sino además que desarrolla un aparato parapolicial, paramilitar, en función de reforzarse como máquina represora. Es decir, en la masacre de Corpus Christi hay un grupo que opera en perfecta coordinación con los policías y con los militares, que es el famoso grupo de los halcones. Y los halcones son básicamente un grupo de jóvenes reclutados de los sectores más desposeídos de la sociedad mexicana, con los niveles educativos más bajos. Y no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos de cómo el Estado aprovecha eso, ¿sí? Cómo aprovecha eso para jugar, ponerlos a jugar en contra de su propio equipo, si es que vale la metáfora deportiva aquí, ¿no? Porque a fin de cuentas, en términos de clase, en la película, Fermín es la representación de este joven mexicano, probablemente con ascendencia indígena, que llega a la ciudad, es un migrante dentro de su propio país, pero además es una persona que no tiene educación no porque no haya querido, sino porque no tuvo oportunidades efectivas de estudiar. Y luego Fermín también funciona como una metáfora del padre que abandona, ¿no? Porque Fermín embaraza a Cleo y no se hace cargo. La rechaza y la humilla además. Le dice, eres una pinche gata, ¿sí? Y si te vuelvo a ver, básicamente le dice que pues, él la va a matar o la va a lastimar, ¿no? Tanto a ella como a la criatura que tiene en el vientre.
Entonces, Fermín es una gran metáfora de cómo el Estado es una máquina doblemente represora, porque Fermín es un halcón y en la masacre de Corpus Christi, Fermín entra a un sitio disparando, ¿sí? Entra disparando a un sitio. Sitio que representa el hogar. Exacto, que representa el hogar porque es una tienda donde venden cunas para bebés y donde... Es que este escritor es maravilloso, ¿no? Es genial lo que hace en la película. Justamente está Cleo ahí, ¿no? Justamente está Cleo y Fermín entra disparando a los estudiantes, asesinando. Y es decir, Fermín es esta máquina represora que masacra a la protesta, en este caso de estudiantes, pero además también masacra simbólicamente a Cleo, ¿no? A la mujer. ¿Sí? Entonces, efectivamente, él mata al bebé. y efectivamente, sí, gracias por recordármelo, efectivamente mata al bebé porque del shock que sufre Cleo en ese momento termina dando a luz a su bebé muerto. Sí. Su bebé nace muerto, ¿no? Entonces, ya para cerrar la idea, Fermín es la mejor representación o la mejor metáfora que usa el escritor de la película para representar al Estado como una máquina represora. Fermín reprime a los estudiantes y reprime a Cleo. Equivalencia, el Estado reprime a los estudiantes o cualquier movilización popular y ciudadana y reprime también a las mujeres. ¿Sí? De nuevo esta idea de la mujer doblemente reprimida, ¿no? Sí, básicamente eso creo que responde a la pregunta, ¿no? Sí, sí, buena respuesta. Y gracias por compartir tu experiencia en sí misma. En que mientras estábamos hablando sobre la tragedia del nacimiento del bebé de Cleo, es interesante que para mí, en esta escena donde ella nace muerta, inmediatamente los doctores están como preparándole para... Eso me genera una duda que quiero preguntarte, ¿no? Okay. Porque es verdad que el Estado reprime doblemente a las mujeres, pero no a todas las mujeres las reprime por igual. Y lo que pienso es que, en cierto modo, el patriarcado también es clasista, ¿no? Sí. Y lo que quería preguntarte es cómo esta afirmación que estoy haciendo, el patriarcado es clasista, cómo esta afirmación se ve reflejada en la película Roma, específicamente. Específicamente en Roma, podemos ver esta como diferencia de clase en la diferencia entre Sofía y de Cleo. Porque Sofía también está sufriendo debido al abandono paterno. Pero también Cleo está sufriendo. Y por clase de Cleo, ella no tiene la oportunidad de como Sofía emborracharse. No tiene el derecho a vivir su duelo. No, claro que no. Y Sofía usa Cleo como una máquina de quitarse el dueño. Y es interesante que yo supongo que si fuera Sofía, que le nace muerta o una bebé, los doctores... No la tratarían de esa manera. No, nunca. Déjale espacio para que llore, para que se desahogue. Y abrazar al bebé y para nombrarle y para besarle y lo que sea. Sofía tuviera mucho más tiempo, mucho más cariño, mucho más... Serían más sensibles con ella. Sí. Y la manera en que tratan a Cleo es una forma de violencia, de verdad. Exacto. Es lo que se llama la violencia obstétrica. Ya. Sí, la violencia obstétrica, pero además, sí, es genial, ¿no? Lo que estás diciendo y lo que la película nos dice en este sentido, porque por un lado es verdad.
no por coincidencia, ambas mujeres en la película están viviendo un duelo, pero lo que queda muy bien explicado en la película es que el duelo de Cleo, en su condición de mujer indígena, migrante dentro de su propio país, y además que es trabajadora, que está en una condición de servidumbre o casi esclavitud, no tiene derecho a vivir su duelo con libertad o hacer lo que quiera, ¿no? Y vemos como Cleo, recién salida de la sala de parto, vive su duelo básicamente solo sentada en la puerta de su habitación. No puede salir a un parque a caminar, no puede salir a hablar con amigas, ni mucho menos salir a tomarse un trago para, digamos, ahogar sus penas. No, Yeah. lo que sí hace Sofía, se va. Sofía toma el vehículo de su marido, sale a la calle, se emborracha y regresa a la casa y choca el vehículo y no le importa, ¿no? Y además nadie la increpa por eso, es decir, nadie le pide cuentas, ni le dice, bueno, ¿por qué chocaste el vehículo? Nadie le dice, Sí, ¿por qué saliste y te emborrachaste? sí. Sí, y más que esto, yo creo que esta escena muestra el momento final en que, como dije anteriormente, como corta la cuerda con Antonio. Que no me importa sobre el Ford Galaxy. Eso no funciona para nosotros, porque ella siempre está pensando en nosotros, cuando Antonio solo está pensando Sí. en él. Sí, es que lo interesante de estas películas, ¿no? Que están repletas de cosas para pensar, para interactuar, de acertijos muchas veces. Sí, digamos, hay un concepto muy utilizado en las ciencias políticas, Ajá. que es el concepto de deep state, ¿sí? El deep state o estado profundo, Sí. ¿sí? Es un concepto que explican los politólogos mayormente de cuando los gobiernos invocan lo que se llama la razón de Estado, ¿sí? La razón de Estado, que es básicamente como las narrativas que los gobiernos utilizan para justificar la declaración de un estado de excepción, lo que en la práctica se traduce como echar a un lado o tirar al canasto de la basura las constituciones políticas, las garantías de derechos y básicamente hacer lo que les venga en gana como gobierno en función de sus propias sobrevivencias como gobierno, ¿sí? Entonces, el deep state se ha abordado mucho como decía, en la ciencia política, pero me interesa mucho cómo en ambas películas, en Rojo Amanecer y en Roma, aparece el deep state. Sí. Por ejemplo, en Rojo Amanecer, hay un momento donde el abuelo de la familia está como en la azotea del edificio jugando, Sí, jugando con su nieto, con los soldaditos, ¿sabes? Qué metáfora, Sí, ¿no? genial, increíble. Es que los escritores de estas películas merecen los premios que han ganado, ¿no? Sí, Sí. claro, claro. Está el abuelo en esa azotea del edificio jugando con el nieto y aparecen de pronto unos sujetos de civil, es decir, no están uniformados, ¿sí? Aparecen sin uniforme, pero con armas a la cintura, sí, y observando como una posición desde la cual disparar para masacrar la protesta, que ni siquiera ha comenzado para ese momento, que es lo curioso, ¿no? Y lo interesante de esta metáfora. Eso en Rojo Amanecer. Y en Roma... Pero también las luces. Ah, y exacto, y acá, sí, gracias por recordármelo. El Estado ir reprimiendo, como una máquina de represión perfecta que funciona muy bien para reprimir. Pero es que también en ese mismo edificio, a cada rato, hay cortes eléctricos. Entonces, eso muestra esta idea que digo de cómo el Estado es muy bueno reprimiendo, pero muy malo garantizando derechos y servicios básicos. Oh, interesante, Sí, porque sí. yo no he visto de esta manera. Yo he visto como el gobierno ha cortado la luz. Sí, bueno, es otra lectura, pero creo, mi interpretación fue esta, ¿no? Como que los cortes eléctricos no eran intencionales, sino que había una mala gestión, una ineficiente gestión de un servicio tan básico como el servicio Pero eléctrico. tampoco funcionan los teléfonos.
porque no hay electricidad. No, porque cortan. Bueno, también, sí, es que por eso hay como un fuego cruzado de interpretaciones posibles, ¿no? En las películas, y eso es lo interesante de este diálogo, ¿no? Pero entonces, eso en Rojo Amanecer, ¿sí? Como estos grupos fácticos, resumen, el Deep State lo podemos entender de dos formas. Cuando los gobiernos invocan la razón de Estado para echar al canasto de la basura las constituciones políticas, y en segundo lugar, como estos grupos fácticos que no tienen ningún poder legal constituido, pero que son los que determinan a cada momento lo que pasa en una sociedad o no. Porque si no existiera, por ejemplo, en Rojo Amanecer, estos sujetos que disparan a mansalva y no le rinden cuentas a nadie, quizá no habría tal nivel de masacre. Y por otro lado, en Roma, los halcones. ¿Sí? Porque los halcones es un grupo ilegal totalmente, paramilitar, parapolicial, que está entrenado específicamente para reprimir a palos, que es lo ilustrativo, ¿no? Porque los halcones, el arma de los halcones es principalmente un palo, ¿no? ¿Sí? Y están entrenados específicamente para reprimir a palos a la protesta social y popular. Entonces, los halcones son un deep state, son un grupo que no tiene carácter legal, pero que en la práctica hace que las cosas se muevan hacia un lado o hacia otro. Entonces, esas son las dos formas de activación del deep state que aparecen en las películas, en ambas. Y un apunte sobre Nos han dado la Tierra, que también podría funcionar como forma de deep state, es cuando este delegado del gobierno mexicano, le dice a los campesinos que pasen por escrito la queja que tienen y todo, pero realmente no es el mecanismo regular oficial, ¿no? Sí. Entonces quizás también aparece esto en Nos han dado la Tierra de Juan Rulfo, que es un cuento maravilloso, muy corto, que cualquiera puede leer y es bastante fácil de leer, ¿no? Y de entender. Sí. Y bueno, ya que estamos hablando de Deep State y de conceptos más o menos complejos, quería preguntarte sobre Dog Whistles. La traducción literal es el silbato para perros y significa que emite un sonido que solo los perros pueden oír. En nuestro contexto de temas políticos, la mejor definición es coloquial. Un dog whistle es un mensaje subliminal, algo dicho por un grupo secreto para agarrar la atención de otros miembros potenciales sin alertar al partido opuesto. Y yo creo que en ambas películas... ¡Qué gran definición, ¿no? Yo creo que en ambas películas hay dog whistles por parte del Deep State como un señal que ya algo está pasando aquí, pero... Sin ser muy evidentes. Ajá. En una manera como menos política, el sufrimiento de Cleo, del pueblo, de los estudiantes en Rojo Amanecer. ¿Por qué la película de Rojo Amanecer está en el apartamento de la familia, el cuarto de los estudiantes? Sí. Tiene de los hijos, sí. Un montón de señales del movimiento de este lado. Simbología de izquierda absoluta, ¿no? En el cuarto de... Sí. No, y estaba pensando que esta idea de Dog Whistles aparece en una forma bastante complicada. No sé si lo que voy a decir alguien lo vaya a tomar como muy conspirativo de mi parte o muy paranoico, no sé. Pero hay un momento al inicio de Roma donde Cleo está en un lavadero y está jugando con el niño, el más pequeño de la familia, que el niño está jugando a que se muere, ¿no? Y se acuesta sobre una especie de cimiento en el lavadero y se acuesta y dice, no te puedo escuchar porque estoy muerto, algo así. Y luego Cleo se acuesta y el niño quiere hablarle y ella no le responde y le dice, no puedo porque estoy muerta. Y luego remata diciendo, me gusta estar muerta. ¿Sí? Y creo que eso es como un dog whistles en el sentido
de que es como si las clases dominantes estuviesen queriendo decir que las mujeres, y especialmente las mujeres indígenas, es mejor que se mueran, ¿sí? No, por eso hago el disclaimer de no sé si es muy paranoico de mi parte o me No, estoy yendo no, al extremo de la interpretación, no, pero me no. parece que un Dog Whistles ahí bastante encriptado, ¿sabes? Sí, Claro, sí. claro, no. Yo puedo ver este punto de vista que debido como al lens de supremacía blanco, hay un montón de dog whistles de supremacía blanco en Roma, especialmente la media que vemos en el fondo de la película, como la película que ven Fermín y Cleo, yo creo que es propaganda. Ah, sí, 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 sí. Y también me di cuenta que los niños cuando no están hablando con Cleo, usan palabras estadounidense, de España, de esta, como, ¿me Sí, entiendes? sí, sí, como como del norte global, Ajá, ¿sabes? Sí, ajá. es verdad. Pero en el opuesto sentido, cuando están hablando con Cleo, usan, Palabras coloquiales y ajá, todo, y sí. indígenas. Sí, hablan en el idioma de Cleo, sí. Sí. Es verdad, Ujú, bastante interesante. Bueno, una última idea, que ya que estamos hablando de Deep State, Dot Whistles, otra herramienta teórica ujú, bastante útil que estoy pensando ahora mismo es la idea de banalidad del mal, ujú. que es un concepto de Hannah Arendt que los politólogos conocen muy bien Sí, y algunas veces los sociólogos, solo que yo estoy como en esa frontera entre la sociología y las ciencias políticas yeah, también. yeah. eh, pero la idea de banalidad del mal Ujú, es una idea que le surge a Hannah Arendt, ujú, quien vivió el holocausto nazi de primera mano, sí, ajá, ella estuvo en campos de ujú, concentración ujú, nazi ujú, y luego, bueno, afortunadamente sobrevive y luego ella tuvo la oportunidad de de presenciar el juicio a uno de los principales operadores de la máquina represora nazi, que era un sujeto llamado Eichmann. Era el principal operador de la máquina ujú. represora nazi. Sí. Luego es condenado, va a juicio Ujú, y Hannah Arendt presencia el juicio del sujeto y Hannah Arendt llega a una conclusión que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Hannah Arendt dijo, no veo al demonio en Eichmann, ujú, solamente veo un ser humano normal ujú, que no tenía la capacidad de pensar por sí mismo y que simplemente obedecía órdenes. Y ujú. esto es una idea que dejó a todo el mundo sorprendido porque lo que se esperaría, basado en la propia experiencia de Hannah Arendt, es que descargara todo su fuerza intelectual, incluso sus propios resentimientos o sus propias heridas Sí. sobre la persona en específica que era Eichmann, ¿no? Ujú, Y ella al final dice, no, Eichmann no es el demonio, es una persona normal que solo estaba obedeciendo órdenes y no tenía la capacidad de razonar o de cuestionar desde un punto de vista ético lo que estaba haciendo. sí. Entonces, ella lo que dice basado en esto es que el mal fue banalizado durante la represión y el holocausto Ujú, nazi y ujú. llega a esta idea maravillosa, increíble de la banalidad del mal, ¿no? Yep, Cómo en nuestras sociedades se normaliza. Y yep. creo que este lenguaje va a calar mucho en redes, ¿no? Hay muchos memes que hablan de normalicemos decir X o Y cosas, los has Sí, visto, sí, como sí. normalicemos decir X o Y Yeah, cosas. yeah. Y esos memes, pienso yo, que son sintomáticos de la banalidad del mal. Porque muchas veces la gente dice Mm, como, banalicemos decirle a a las personas que son feos. Banalicemos decirle a las personas que son estúpidos o cosas como esta. yeah, Entonces, no, eso no lo podemos normalizar. No yeah, podemos claro. normalizar
clasificar a las personas por su apariencia física, por el idioma que hablan o por el estatus económico. Entonces, esta idea de banalidad del mal es poderosa para poner en cuestión este sentido común capitalista, prosistema, que hace imposible cualquier reflexión crítica y que muchas veces lo vemos es cuando te hacen sentir como si fueses un imbécil por cuestionar cosas que todo el mundo ve como normales, ¿no? Entonces, esta idea de banalidad del mal también aparece en las películas, ¿sí? Por ejemplo, en Roma hay un momento donde uno de los niños de la familia está almorzando y está contando su día en la escuela. Y dice algo como, no, estaba saliendo de la escuela y uno de mis amiguitos le lanzó una bomba de agua al camión de los militares y un militar sacó su arma y le disparó en la cabeza. Y pasa en la película, pasa como si estuviese contando una anécdota infantil normal. Sí, todo. Pero no es normal, es una atrocidad. O sea, Sí, como claro. un militar le va a disparar en la cabeza a un niño simplemente porque le hizo una broma pesada. Yeah. ¿Ves? Entonces ahí se ve cómo se banaliza el mal. Y entonces se banaliza, por eso también se banaliza a las mujeres, por eso se banaliza la lucha de los indígenas, por eso a los movimientos sindicales básicamente se les acusa de flojos, de que no quieren trabajar. Por eso mucha gente se burló del performance de las tesis de las feministas chilenas, ¿sí? Porque entonces se toma todo en sentido de ridiculización de algo que tiene unas ideas bastante potentes en términos de transformación social, ¿sí? Entonces, creo que este concepto también es bastante útil, ¿no? Cuando tú estabas explicando el concepto de banalidad de mal, me di cuenta que Fermín es como la culminación de normalización de la violencia, de falta de recursos, de la pobreza, de todas esas cosas. Él es el resultado que vemos de este concepto y resulta en muertos, en más tragedia. Sí. Es como un snowball que siempre está creciendo. Si dejamos una cosa, va a resultar en... Sí, en consecuencias trágicas. Sí, claro. No, está muy bien esa idea y yo quería cerrar también con una idea alentadora, porque parece que en algún momento no se ve la luz al final del túnel, ¿no? Cuando uno analiza con crudeza la situación del Estado en América Latina. Y quería cerrar con una idea de un autor inglés que se llama Bob Jessop, que él explica y dice, el Estado no es solamente el aparataje institucional que conocemos, es decir, el Estado no es solo la presidencia, el Congreso y los aparatos de justicia, sino que el Estado más bien es y debe ser entendido, y creo que hay aquí la utilidad para las luchas en América Latina y en el mundo entero, porque acá en el primer mundo también, ¿no? La idea de que el Estado no es solo este aparataje institucional, sino que el Estado es una relación de fuerzas y que el Estado puede ser de una forma u otra dependiendo de quién avance o gane más en la lucha. Es decir, si los conservadores o las fuerzas conservadoras ganan más terreno, el Estado va a ser conservador. Si las fuerzas populares y progresistas ganan más terreno, pues el Estado va a ser más popular y más progresista. Sí. Entonces creo que este es bastante útil en términos de pensar que sí es posible cambiar la realidad latinoamericana de que el Estado sea siempre una máquina de represión. Es decir, si hay lucha, el Estado se puede volver otra cosa. Creo que aquí la utilidad en términos prácticos y en términos teóricos, porque si asumimos de forma concluyente que el Estado es solamente una máquina represora, entonces
no podemos seguir hablando, investigando y pensando el Estado. Pero si asumimos que el Estado puede cambiar, entonces hay mucho más camino que recorrer en términos intelectuales, creo. Sí, además estoy pensando en la primera historia que leemos en esta clase, que fue La casa tomada de Julio Cortázar, sí. Sí, necesitamos como sociedad, necesitamos recordar que el poder del Estado viene de nosotros, Exactamente, exactamente. que ellos no tienen nada Ujú. sin nosotros. Exactamente. Y con esto en mente, también con el concepto del Estado Ujú. de Bob Jessup, Ujú. hay poder Sí. en... Creo que es una gran frase para cerrar, ¿no? Sin nosotros ellos no tienen nada. Sí, eso es. ¿sí? Ya. Quería terminar con un agradecimiento a profesora Annalisa Taylor por seleccionar algunas lecturas tan útiles, tan buenas, tan iluminadas en cosas que nunca he pensado. También en mostrarnos películas tan Extraordinarias. Sí. Sí, sí. Roma, una batalla después de la otra. Increíble, sí. No, estoy pensando que ya que estamos haciendo un agradecimiento a la profe Annalisa Taylor, que estamos hablando de literatura, creo que la profe Annalisa Taylor nos abrió no solo una puerta, sino muchas puertas. Sí. Se me viene a la mente cuando en 100 años de soledad muere José Arcadio Buendía, y su muerte es la representación de abrir una puerta y luego entras y hay otra puerta y abres otra puerta y queda una galería interminable de puertas que siempre se están abriendo, ¿no? Ujú. Y creo que la profe Annalisa Taylor nos metió en una galería donde podemos abrir muchas puertas, ¿no? Sí, cada material de esto es una puerta para Sí. entender la realidad de América Latina. Sí. Así, muchas gracias a ella. Muchísimas gracias a la profe Annalisa Taylor. Action. No recuerdo el nombre del muchacho, no lo recuerdo No, ahora mismo, él pero él es este muchacho que era la pareja de Cleo, ¿sí? Sí. Y que es la representación de los halcones, no importa, es una tarea para que la gente vea la película, ¿sí? Y una buena excusa para verla de nuevo, ¿no? Sí, Fermín. Sí, Fermín, exacto, Fermín. Bueno, Efectivamente, no me... no me importa. Sí, no me importa. La palabra... Sí. Necesitamos publicar esto en YouTube. que... Bueno. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, bye bye. Corte.